Cada vez es más común que pasamos largas horas con el teléfono, contestando mensajes, haciendo scroll, viendo las redes sociales, y lo mismo pasa también con la computadora, en el teclado, con el mouse. Esto puede ser maravilloso porque nos permite trabajar, estar en contacto con nuestros seres queridos, pero también es más común que se desarrollen lesiones en la mano. De hecho, son conocidas como el síndrome del millennial. Hoy estoy llegando al Centro Médico de Caracas para conversar con el doctor Miguel Guedes, él es cirujano de la mano, al respecto. Acompáñenme. El problema del teléfono lo vemos sobre todo en las personas jóvenes. Ya de los 15 años hacia arriba, estamos viendo cada vez más jóvenes que, como consecuencia de el teclado, que lo haces en este sentido, y que ustedes se maravillaran de ver cómo los muchachos escriben tan rápido con 2 pulgares. Como consecuencia de eso, del sobreuso, en los músculos que mueven el dedo se hipertrofian, como si levantaras pesas. Entiendo. Y como consecuencia de ese aumento de volumen, aparece dolor y aparece cansancio. Lo primero que te van a decir los muchachos es que se cansan, y lo segundo es que me aparece un dolor en la tarde y muchas veces en la noche no te deja dormir. Aquí en toda la zona del pulgar. ¿Por qué? Porque simplemente el músculo está muy grueso. Y es que el músculo no está solito, ahí tiene como un celofán arriba que lo recubre, que es la fascia. Eso hace, por ser inextensible, que el músculo se comprima y no le llegue buena sangre. Como consecuencia de eso, el agotamiento, el dolor en la noche. El problema es que cuando no se toman las medidas, que son básicamente de urbanidad, no estar sobreusando el teléfono, tenemos que utilizar, después pasados los 2 o 3 meses con el problema, un procedimiento que es quirúrgico, que es simplemente liberar ese celofán que te dije, o esa fascia, para que el músculo se expanda. Eso es un procedimiento relativamente fácil, pero cada vez lo vemos con mucha más frecuencia. Lo segundo que más vemos en frecuencia es el problema del teclado. Lo veíamos anteriormente en algunos pianistas, pero ahora los vemos no solamente en los tecladistas, sino los vemos en las personas que utilizan la computadora. El problema del sobreuso en la computadora, por aumento de las presiones a nivel de la muñeca, te crea la compresión del nervio mediano. Como consecuencia de eso tenemos el llamado síndrome túnel del carpo, que es tan conocido. Eso se está exacerbando cada vez más y lo vemos con mucha más frecuencia, y cada vez en personas más jóvenes. ¿Por qué? Por problemas de sobreuso. En las mujeres es mucho más frecuente por la aparición de la menopausia, pero vuelvo a decirlo, como consecuencia del sobreuso, los estamos viendo con mucho más frecuencia. ¿Hay manera de prevenir? Porque es inevitable que usemos bastante tanto los teléfonos como las computadoras, ya sea por trabajo, por mantenernos en contacto con el mundo. Si bien no podemos reducir de pronto ese uso, ¿se puede hacer algo al respecto? Sí. En las dos cosas, las mismas compañías que fabrican los teléfonos y las computadoras están trabajando para evitar las secuelas de ese tipo de sobreuso, y para ello existen unas especies de almohadillas que le mantienen la muñeca a uno en posición neutra, y que de esa forma evitan que aumente la presión al caer la muñeca con el teclado, o que al estirarlo también aumente la presión. Si esa presión no aumenta aquí, pues entonces se retarda más eso, y es por eso que utilizamos esos pads. Con respecto al mouse, ha aparecido, sobre todo en las personas que trabajan en gráficos, que grafican mucho, el trackball. Yo no sé si tú has visto que es una pelota, y muchos teclados ya traen la bolita del lado derecho. La otra forma que se tiene es con el trackpad. Entiendo. Y también, dentro de lo posible, traten de que al menos la vida social sea en persona, siempre y cuando se pueda, ¿no? Claro, siempre y cuando lo podamos evitar. Que evitemos escribir todo el día un mensaje tras otro, porque esto también incrementa el problema. ¿Tú me podrías decir cuánto tiempo, doctor? No existe un tiempo. Eso depende de la cantidad de veces que usted haga la repetición. Si tú estás, como decimos en cristiano, en ese hippie hop acá ratico y estás moviéndote, pues vas a tener eso mucho más fácil que una persona que no lo haga con tanta frecuencia. Hablaba sobre la cirugía ya cuando es un problema que está exacerbado, pero cuando empezamos a sentir esa molestia, ¿se puede hacer fisioterapia, rehabilitación? Sí. Todo sería entender que no tenemos que hacer las pesas. O sea, si nos vamos a rehabilitación para reforzar el músculo, no, más bien es contraproducente. Pero si vas a hacer técnicas de relajación, técnicas de fisioterapia con
el uso de los ultrasonidos, técnicas de relajación y masaje, eso sí ayuda mucho, muchísimo. Está bien. El tercer problema que se nos presenta es el dedo trancado. El dedo muchas veces se queda en este sentido, así, y no estira, sobre todo en la mañana después de haber estado trabajando. Muchas personas hacen esto, lo destrancan, pero les sigue doliendo. Eso se llama un dedo engatillado, un dedo en gatillo, y tiene un tratamiento que parte desde la fisioterapia, la infiltración con esteroides o puede ser necesaria la cirugía. ¿En qué momento hay que acudir al médico? Yo te diría que cuando tengas dolor. Cuando ya tienes dolor, el dolor es un signo de alarma. El dolor es algo que nos dice a nosotros, algo está funcionando mal y tienes que tratar de buscarle la solución. Si el dolor se cronifica, si el dolor pasan más de 15 días y no cede con analgésicos comunes, yo te diría que ya es hora de ir a consultar. Ya. Cuarto problema. El cuarto problema lo dejamos para último porque es uno de los más peligrosos, porque es el viaje sin retorno. ¿Por qué decimos que es el viaje sin retorno? Porque se trata de una parálisis. Se llama la parálisis del escribano o el escribiente. Cada vez lo vemos más frecuente en los milenios, pero es una cuestión que fue descrita hace muchísimo tiempo. Tanto es así que los romanos tenían la parálisis del escribano porque ellos transcribían todo a mano. Y como consecuencia de eso, el escribano, que escribía 8 horas al día o escribía muchas horas al día, empezaba con el dedo a estirarse y no lo controlaba. Y empezaban, miren, un temblorcito fino. Y el dedo, oye, el dedo no lo puedo controlar. Y llega un momento en que la escritura se deformaba de tal forma que no podía el escribano seguir escribiendo. Eso lo estamos teniendo. Y el problema es que si eso no es tratado precozmente, sobre todo con reposo y con rehabilitación, eso se va a mayores y el problema es que tienes que dejar de ejecutar la función que te lo produjo. ¿Y este síndrome del escribano simplemente es con escritura o con otras actividades manuales, por ejemplo, bordar, tejer o cocinar? No. Cocinar no. Cocinar es muy sabroso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Es muy bueno. Pero sí se puede ver con los tejedores. Las personas que tejen mucho, se ve con mucha frecuencia en los estudiantes, empiezan a tener el problema y hemos tenido más de uno. También en los músicos. En los músicos de teclado lo vemos con relativamente frecuencia. El tratamiento, lógicamente, es condicionar a horas de trabajo y a horas de estudio. Así que hay que cuidar nuestras manos, son nuestras herramientas de trabajo y vaya que nos ayudan en todas las labores cotidianas. Conversábamos con el doctor Miguel Guedes del Centro Médico de Caracas, él es cirujano de la mano. Gracias por acompañarnos.